Bien, buenos días. Vamos a continuar. La sesión anterior nos habíamos quedado, ¿no? Hasta rodillas llegamos, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, lo que toca revisar ahora es lo referente a pierna y pie, que es bastante rápido. Bien, continuando entonces, y para culminar la parte de miembro inferior, ¿no? ¿Dónde está esto? No veo nada. Ya, acá está. Perfecto. Entonces, aquí hay una visión general, por ejemplo, a nivel del tejido celular subcutáneo, de todo el miembro inferior, ¿no? De todo el miembro inferior, nosotros podemos ver el componente venoso, ¿verdad? Nosotros dijimos que en miembro superior, ¿no? Y en el miembro inferior hay tres sistemas venosos, ¿verdad? Un sistema venoso superficial, que se encuentra generalmente a nivel subcutáneo, un sistema venoso profundo, que se encuentra generalmente detrás de los músculos, y un sistema venoso perforante o comunicante que comunica a los dos primeros sistemas, ¿verdad? En el miembro superior dijimos que el componente venoso superficial, el sistema venoso superficial, es más importante, pues recoge el 70% del volumen sanguíneo del miembro superior, mientras que el 30% restante va generalmente por el sistema venoso profundo. En el miembro inferior es al revés. En el miembro inferior más importante, el mayor volumen de sangre de retorno va por el sistema venoso profundo. Y el sistema venoso superficial es menos voluminoso, digamos, más pequeño, menos voluminoso, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. En el sistema venoso superficial del miembro inferior, ¿correcto? Nosotros vamos a observar las famosas venas. Ustedes recuerdan la vena más larga del cuerpo humano, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La famosa vena safena mayor. Safena mayor, ese es un nombre actual, safena mayor. Clásicamente conocida también como safena interna, safena medial, safena magna. Magna es grande, ¿me dejo entender? Safena magna, safena medial, safena interna, o conocida actualmente como safena mayor. ¿Ok? Esta vena, ¿dónde nace? Pues va a nacer en el pie. ¿Correcto? Va a nacer en el pie, como ven ustedes acá. ¿De la unión de quién? Aquí ven en el dorso del pie, ven un arco venoso. El arco venoso dorsal del pie, más la vena marginal interna que viene del primer dedo, del dedo grande. La unión de la vena marginal interna del pie con el arco venoso dorsal del pie, van a dar origen a la vena safena mayor o safena magna. Esta vena, como ven ustedes, al originarse, se encuentra en la cara, digamos, dorso medial del pie. Dorso medial. Entiéndase que en el pie, la cara dorsal es la cara superior del pie. Esta cara que vemos del pie, la cara superior, esa es la cara dorsal del pie. Entonces, la vena safena mayor, en su origen, al unirse la vena marginal interna con el arco venoso dorsal, la vena safena mayor comienza su inicio o comienza su recorrido en la cara dorso medial del pie. Luego, a nivel del tobillo, ¿cómo se llamaban estas prominencias que encontrábamos en el tobillo? Maleolos. La vena safena mayor va a pasar por delante, y esta es una pregunta clásica, por delante del maleolo tibial, del maleolo interno. Si ustedes se tocan el maleolo interno, el maleolo tibial, la vena safena interna está por delante de él. Y ese es un reparo importante, porque clásicamente, ¿se acuerdan? En el miembro superior les hablé de la flebotomía en vena cefálica, que la vena cefálica se le aborda en el surco delto pectoral. También clásicamente ya no se usa, está un poco en desuso, pero nunca está de más como una medida remota, una medida de urgencia. También se hacen flebotomías de vena safena, ¿correcto? Ya no se usa mucho, sinceramente, pero si estás en tu servicio rural, donde bajo las justas tienes un foco, entonces si no tienes muchos insumos, pues tienes que hacer medidas heroicas, ¿no? Entonces, el paciente está en shock, entonces tú quieres poner una vía rápida y no tienes insumos para hacer línea venosa, ¿no? Flebotomía en vena cefálica, pues heroico. Levantas el miembro inferior en 45 grados y pum, a la safena, ¿no? ¿Correcto?
Entonces, ¿dónde vas a encontrar la safena? Delante del malleolo tibial, delante del malleolo interno. Ese es el sitio clásico donde se le punza la safena, ¿correcto? Luego la safena mayor va a subir por la cara anteromedial de la pierna, como ven ustedes, sube por la cara anteromedial de la pierna. Luego, a nivel de la rodilla, se encuentra en la cara posteromedial de la rodilla. Y finalmente va a subir por el muslo, haciéndose cada vez más anterior. Finalmente llega a la parte más alta del muslo, donde perfora la fascia femoral, ¿no? La fascia femoral, y por un hueco que se llamaba el hiato safeno, ¿se acuerdan? Hiato safeno o foso oval, y va a terminar desembocando ¿en qué vena? En la vena femoral. La safena va a terminar tributando, es tributaria de la vena femoral, que es una vena más profunda, ¿correcto? Entonces, ese es el detalle importante. Ese es el largo recorrido que hace la safena mayor. Siempre recuerden ustedes que justo antes de desembocar la safena mayor en la femoral, al hacer su callado, es decir, su curva, va a recibir un grupito de venas superficiales que forman la estrella de Scarpa, ¿se acuerdan? La estrella venosa de Scarpa. Esa es la famosa safena mayor, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Mientras que su hermanita menor, la safena menor, aquí la vemos, aquí está la famosa safena menor, ¿ok? También, ¿con qué otro nombre se le conoce a la safena menor? ¿Cómo se llamaba la cara posterior de la pierna? ¿Qué nombre tiene en anatomía? ¿Pantorrilla o región? Sural, sural, con S. Por ende, a la vena safena menor también se le conoce como la vena sural. La vena sural, ¿correcto? Sural. La vena safena menor es la vena sural, es como si la vena de la pantorrilla. Sural es la pantorrilla, la cara posterior de la pierna. ¿Me dejo entender? Entonces, la safena menor nace de manera bastante similar que la safena mayor. Regresemos el esquema, miren ustedes, igualito. El arco venoso dorsal del pie, pero ahora se va a unir con la vena marginal externa. Con la marginal externa. O sea, arco venoso dorsal del pie más marginal interna igual safena mayor. Arco venoso dorsal del pie más marginal externa igual safena menor. ¿Quedó claro? Bien, entonces, así nace la safena menor, la unión del arco venoso dorsal del pie más la marginal externa. Luego esta vena va a subir, va a comenzar su trayecto por el borde lateral del pie. Por el borde lateral del pie. A nivel del tobillo, va a pasar por detrás del malleolo peroneo. Por detrás del malleolo externo. Y esa es la diferencia clásica. Si tú palpas tus malleolos en el tobillo, la safena mayor con respecto al malleolo interno pasa ¿por dónde pasaba? Por delante. En cambio, la safena menor, la safena externa, pasa con respecto al malleolo externo por detrás. Entonces, la safena mayor es anterior a su malleolo. La safena menor es posterior a su malleolo. Esa es la gran diferencia. ¿Correcto? Entonces, como la safena menor pasa por detrás del malleolo peroneo, ahí lo vemos, entonces ahora sí se enrumba directamente a la cara posterior de la pierna. Sube por la cara posterior de la pierna, por la pantorrilla. Y por eso se le conoce también como vena sural. Entonces la safena externa, la safena mayor está en la cara interna de la pierna, ¿correcto? Pero la safena menor no está en la cara externa de la pierna. La safena menor está en la cara posterior, está atrás, en la pantorrilla. Y la safena menor solamente llega hasta la región poplitea. Ahí termina. ¿Qué hace? Perfora la fascia, la poneurosis poplitea y va a desembocar en la vena poplitea. Hasta ahí nomás llega. Es decir, la safena menor no llega al muslo. No llega al muslo. ¿Correcto? Se queda en la región poplitea, perfora la poneurosis de esa zona y desemboca en la vena poplitea. ¿Quedó claro? Nada más. Muy sencillo. Esa es la historia de la safena menor. A la safena menor también se le conoce, o sea, si la safena mayor
Clásicamente se le conoce como safena interna, safena medial, safena magna. A la menor también se le decía la safena parva, parva con V de párvulo pequeño, safena parva, safena externa, safena lateral, también se le decía antiguamente así. Correcto, muy bien. Bien, en la pierna vamos a encontrar en total 14 músculos. En la pierna vamos a encontrar en total 14 músculos. Así como en el antebrazo vimos 20 músculos, en la pierna hay 14. Y están conformando 4 grupos. En la pierna, los 14 músculos que vamos a ver ahí están distribuidos formando 4 músculos, ¿correcto? ¿Cuáles son esos 4 músculos? Pues muy sencillo. Un grupo anterior, un grupo lateral y 2 grupos posteriores. ¿Cómo así? Grupo posterior superficial y grupo posterior profundo. ¿Estamos claros? Esos son los 4 grupos que vamos a ver en la pierna. 14 músculos distribuidos en 4 músculos. Grupo anterior, grupo lateral, grupo posterior superficial y posterior profundo. ¿Ok? Extremadamente simple. ¿Cuáles son los músculos del grupo anterior? Ahí están citados. Esos son los que vemos acá. Si ustedes se palpan la cara anterior de la pierna, palpan la canilla, que es el borde anterior de la tibia, ¿verdad? Fácil de palpar, ¿verdad? Los músculos del grupo anterior de la pierna se encuentran anterolaterales a la canilla, al borde anterior. Ustedes palpan su canilla, si palpan hacia adentro, lo palpan duro, porque miren, ven, la tibia prácticamente está descubierta acá, ¿se dan cuenta o no? Está a flor de piel. En cambio, en los músculos del grupo anterior son anterolaterales. Ustedes palpan la canilla, hacia adentro palpan hueso y hacia afuera ahí palpan los músculos. ¿Correcto? 4 músculos. El tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del primer dedo y el tercer peroneo. Al tercer peroneo también se le conoce como el peroneo anterior. ¿Correcto? Estos son los 4 grupos, los 4 músculos del grupo anterior. Como pueden darse cuenta, son músculos un detalle que les había dicho en la primera clase del curso era que flexión de cadera, ¿cómo era? O flexión del muslo es el muslo hacia adelante, ¿verdad? Cuando uno lleva el muslo hacia adelante, eso es flexión de muslo o flexión de cadera. Pero de rodilla para abajo es al revés. ¿Hacia dónde es más fácil doblar la rodilla? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Entonces, llevar la rodilla para atrás, eso es flexión de rodilla. ¿Me dejo entender? Y llevar la rodilla o la pierna hacia adelante, eso es extensión de rodilla. Tirar una patada, por ejemplo, es extensión de rodilla, extensión de pierna. En el pie, ¿cómo es la cosa? Si yo levanto la punta del pie, si levanto el pie, levanto la punta del pie, ¿eso es extensión o flexión? Eso es extensión. Levantar la punta del pie, se los voy a graficar acá para que nunca se olviden, ¿ya? Así. Lo voy a poner como si fuera un modelo biomecánico. Como si fuera un modelo biomecánico. Ahí está. ¿Correcto? ¿Se entiende? Pierna y pie. Entonces, ese es el pie en su posición neutral, en su posición neutra. ¿Me dejo entender? Si yo levanto la punta del pie, ¿cómo se dice eso? Eso es extensión del pie. Extensión del pie. O también se le dice, miren el término, dorsiflexión. O flexión dorsal. En los tratados de ortopedia y biomecánica no hablan de extensión y flexión del pie, hablan de dorsiflexión y plantiflexión. Llevando esto a nuestros términos anatómicos básicos, la dorsiflexión es la extensión del pie. Extensión o flexión dorsal, dicen ellos. Flexión hacia atrás, ¿me dejo entender? En cambio, si yo llevo la punta del pie para abajo, por ejemplo, cuando alguien se para de puntas, cuando él quiere, sobre todo cuando se quieren tomar la foto y están en mancha con sus amigos. No quiero salir muy chato, entonces me empino, como dicen, ¿no? Me empino. Levanto Levanto el talón, piso sobre la punta del pie, ya. Eso es plantiflexión. ¿Se entiende? O flexión del pie. Eso es flexión del pie. Flexión del pie o plantiflexión. ¿Ya? ¿Me han entendido? O flexión plantar, que es lo mismo. Ya está. Con ese concepto, entonces, jamás te olvides. Estos músculos, ¿qué hacen? ¿Qué realizan? Estos músculos levantan la punta del pie.
¿No ves que jalan de adelante? Van a llevar hacia arriba la punta del pie. Y si levantan la punta del pie, ¿qué función realizan? Dorsiflexión. Son dorsiflexores o extensores del pie. Extensores o dorsiflexores del pie. Y de los dedos también. Llevan los dedos hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y todos ellos tienen en común que están inervados por un nervio. ¿Qué nervio? El peroneo profundo. Peroneo profundo, que paradójicamente, esta es una de estas paradojas en la nomenclatura anatómica, peroneo común es también llamado el nervio tibial anterior. Tibial anterior. Esto causa mucha confusión, por eso que muchos no se meten a enseñar miembro inferior, le tienen miedo por las paradojas de los nombres. Peroneo común, peroneo profundo es el nervio tibial anterior. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ok? Bien, el grupo lateral. El grupo lateral. Solamente dos músculos. Ah, miren, no les había dicho, ¿no? Perdón, no les había dicho. ¿Cuántos grupos les dije que había en la pierna? 4 grupos, ¿no? Un grupo anterior, un grupo lateral y 2 posteriores, ¿sí o no? Ya. Un grupo posterior superficial y un grupo posterior profundo, ¿verdad? ¿Cuántos músculos en total? 14. Ya, mira, los vamos a distribuir. Me había olvidado decirles, perdonen. Ya. En el grupo anterior, 4. En el grupo lateral, 2. En el grupo posterior superficial, 4. Y en el posterior profundo, 4. Ya, ¿estamos de acuerdo? Recontra fácil. 4, 2, 4, 4. Así de fácil. 4, 2, 4, 4. En el grupo anterior espero ver 4 músculos. En el grupo lateral solamente 2. Y en los otros 2 grupos, 4 músculos en cada grupo. Si sabes sumar, sale 14. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, en el grupo lateral solamente 2 músculos, que ahí están citados. Los 2 peroneos. El primer y el segundo peroneo. Los 2 peroneos. Conocido, el primer peroneo se le conoce como el peroneo largo y el segundo el peroneo corto. Estos músculos están ¿dónde? Obviamente en la cara lateral de la pierna. En el grupo lateral. En la cara lateral de la pierna. Los peroneos. Pero nótese que el tercer peroneo, ¿se acuerdan? El peroneo anterior estaba en el grupo anterior. ¿Se acuerdan? El tercer peroneo, el peroneo anterior está en el grupo anterior, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estos son los grupos. Ya, ¿qué tienen en común estos músculos? Ahora, una preguntita. ¿El pie solamente hace movimientos de dorsiflexión y plantiflexión? ¿Solamente hace esos movimientos como una paleta? No, yo también puedo girar el pie hacia afuera. Puedo girar el pie hacia afuera o puedo girarlo hacia adentro. ¿No? Por ejemplo, cuando alguien, qué sé yo, está sin zapatos y de pronto pisa algo, quiere verse la planta del pie, ¿verdad? Gira el pie hacia adentro, ¿verdad? O también lo puede girar hacia afuera, ya. Cuando uno gira el pie hacia afuera, así, ese movimiento se llama eversión. Entonces voy a poner acá un modelo biomecánico, ¿no? Si yo tengo el pie acá, así, visto de adelante, este es el pie visto de adelante, bueno, son 2 huesecitos acá, ¿no? En la pierna, ¿verdad? Tengo el pie visto desde adelante, ¿no? El movimiento hacia afuera, girarlo hacia afuera, ese movimiento se llama eversión. Eversión. Y lo contrario, girarlo para adentro, cuando te quieres mirar la planta del pie, lo contrario, ¿cómo se llama? Inversión. Inversión. ¿Correcto? Entonces, esos son los 2 movimientos. O sea, no solamente es dorsiflexión y plantiflexión, sino también lo giras para afuera, eso es eversión, lo giras para adentro, eso es inversión. ¿Correcto? Bien, estos músculos, ¿qué función? ¿Cuál es su principal función? La principal función es que estos músculos llevan el pie hacia ¿dónde? Si jalan de la cara lateral, llevan el pie hacia afuera, entonces son evertores, hacen eversión. Estos son los músculos, los principales músculos que hacen eversión del pie. O sea, lo hacen girar hacia afuera. ¿Me dejo entender? Un detalle muy importante es que estos 2 músculos, sus tendones, vean ustedes acá, los tendones de estos 2 músculos, del primer y segundo peroneo, pasan por detrás del malleolo peroneo. ¿Se dan cuenta? Aquí está el malleolo peroneo y detrás está el famoso canal, el canal retromalleolar externo o canal retromalleolar peroneo, así se le llama. Ese túnel, un conducto que está detrás del malleolo peroneo, ese es el canal retromalleolar peroneo o canal retromalleolar externo.
por ahí están bajando los tendones del primer y segundo peroneo. ¿Correcto? Del primer y segundo peroneo. Muy bien. Entonces, el hecho de bajar por ahí, estos tendones, hacen de que el maleolo actúe como si fuera una polea. El maleolo actúa como si fuera una polea. ¿Me dejo entender? Entonces, estos músculos hacen eversión del pie, pero también secundariamente, realizan plantiflexión. ¿Qué era plantiflexión? Flexión del pie, es decir, bajar la punta del pie. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, y además, estos dos músculos tienen en común que están inervados por el mismo nervio también. ¿Cómo se llama? El peroneo superficial. El peroneo profundo, ¿con qué otro nombre se le conoce? Tibial anterior, ¿verdad? Es un nombre paradójico, porque tal es peroneo o tibial. Entonces, ese es lo que a algunos no les cuesta entender. Pero vamos a explicarlo por qué. El peroneo profundo es el tibial anterior. Esos inervan los músculos del grupo anterior. Acá están inervados por el nervio peroneo superficial, también conocido clásicamente con el nombre de nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo de la pierna. Ese es el peroneo superficial. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Ya, esto es para explicar. Perfecto, acá está para explicar lo que les... ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los componentes del nervio ciático? Porque no tiene rama. El ciático, insisto, es un nervio que no existe, es una falacia de muchos años. En realidad son dos nervios, ¿se acuerdan? Claro, el tibial y el peroneo común, así se llama, tibial y peroneo común. Son los dos nervios que constituyen el aparente nervio ciático, ¿verdad? ¿Cierto? O lo que antiguamente se decía el ciático popliteo interno y ciático popliteo externo, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan cuál de los dos nervios es el que bajaba por el centro del rombo popliteo? El que bajaba como si fuera la altura, la mediana, la mediatriz, la bisectriz del rombo, el tibial. ¿Y cuál era el que acompañaba al bíceps? El peroneo común. ¿Cuál de los dos? ¿Se acuerdan? Fue al final de la clase pasada, en fosa poplitea. Miren ustedes, este nervio que se asoma acá, ¿qué nervio es el que viene acompañando al bíceps? ¿Correcto? Y va a rodear a la cabeza y al cuello del peroné. ¿Qué nervio es? El peroneo común. ¿Correcto? El nervio que viene acompañando al bíceps, baja en el rombo popliteo, viene bajando acompañando al bíceps, y el bíceps va a la cabeza del peroné. Entonces lo sigue para alcanzar la cabeza del peroné, viene acompañando al bíceps y rodea la cabeza. Entonces, nervio que rodea cabeza y cuello peroné, peroneo común. Entonces, la cabeza del peroné es palpable en la cara externa de la rodilla. Acuérdense que esa cabeza y cuello del peroné están rodeados por el nervio peroneo común. Tú ya saben, cuando quieran defenderse, ahí es. Ya saben. Entonces, ¿está claro? Entonces, simple. Bíceps lo viene siguiendo y es el nervio peroneo común. Creo que lo he señalado, sí, ¿ven? Nervio peroneo, antiguamente llamado nervio ciático popliteo externo. Bien, ¿por qué creen que se llama peroneo común? Porque va a tener dos ramas, se va a dividir en dos ramas, que son ¿cuáles? El peroneo superficial y el peroneo profundo. Es lo que yo coloquialmente digo, son los dos hijos del peroneo común. ¿Correcto? El peroneo común da dos hijos, superficial y profundo. ¿Quedó claro? Y que los da después de rodear a la cabeza y cuello del peroné. Después de rodear, ¿lo ven ahí? Unos centímetros más abajo. Es decir, después de rodear cabeza y cuello del peroné, ahí nacen el peroneo superficial y el peroneo profundo. El peroneo superficial, su nombre clásico, músculo cutáneo de la pierna. Peroneo profundo, su nombre clásico, tibial anterior. Tibial anterior. ¿Correcto? Entonces, el músculo cutáneo y el tibial anterior son los dos hijos del peroneo común o del ciático popliteo externo. ¿Correcto? Ahora se les dice peroneo superficial y peroneo profundo. ¿Quedó claro? El peroneo superficial va a inervar a los músculos del grupo lateral.
mientras que el peroneo profundo va a inervar a los músculos del grupo anterior. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Simple. Entonces, una pregunta básica que ha venido en el examen de residentado médico, en el ENAM, ¿correcto? ¿La lesión de qué nervio produce el signo de pie caído? Pie caído. Si a ti te dicen pie caído, ¿qué entiendes? Un pie que no puede levantar la punta, pues no puedes levantar la punta del pie, el pie caído. Entonces, en un paciente con pie caído, con signo de pie caído, incapaz de levantar la punta del pie, ¿correcto? ¿Se entiende? Incapaz de levantar la punta del pie, pregunta, ¿qué músculos están paralizados? Los músculos del grupo anterior, claro, extensores, dorsiflexores, los músculos del grupo anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué nervio estaría afectado? El peroneo profundo. En la nomenclatura, en los exámenes estos de residentado y ENAM, ¿correcto? Aspefan sigue usando terminología clásica, siguen diciendo tibial anterior. Es este, el peroneo profundo. La lesión del nervio tibial anterior, o por ahí de repente milagrosamente se actualizan en la nomenclatura, ¿no? Dicen peroneo profundo, va a producir incapacidad de hacer dorsiflexión, y ese es el signo de pie caído. ¿Se acuerdan del miembro superior? La mano caída de la lesión de qué nervio? Lo dijimos, ¿eh? La lesión de qué nervio producida haciendo la mano caída, generalmente por fractura en el tercio medio del húmero radial. Y son detalles que tienes que ir comparando, ¿correcto? Entonces, mano caída, lesión del nervio radial, pie caído, lesión del nervio tibial anterior o peroneo profundo. ¿Quedó claro? Ahora, ¿qué pasaría si se lesiona exclusiva? El pie caído también tiene un sinónimo, se le llama el pie equino. El pie equino, acá lo voy a escribir. Pie equino. ¿Qué significa equino? ¿Qué es equino? ¿Referente a qué? A caballo, pues, ¿no? Tiene que ver con el caballo. ¿Y por qué? Porque estos pacientes, como no pueden levantar la punta del pie, con el tiempo deforman su pisada. Comienzan a pisar solamente con el antepié. Pisan con el talón levantado. O sea, no llegan a pisar con el talón, solamente con la parte anterior del pie. Es como pisada de caballo. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso le dicen así, el pie equino o pie caído. ¿Se entendió o no? Ya está. Ahora, ¿cómo se llama? La lesión, si tuviera una lesión exclusiva de este nervio, del peroneo superficial, si se lesiona ¿qué pasará con el pie? Si estos músculos, el peroneo superficial, los músculos cutáneo inervan los músculos del grupo lateral, ¿cuál era la función principal de los músculos del grupo lateral? La eversión, llevar el pie hacia afuera. Entonces, si estos músculos están paralizados, ¿qué va a pasar con el pie? Si no puede girar hacia afuera, pues por desequilibrio va a comenzar a girar hacia adentro. ¿Verdad? Están paralizados los evertores, pero no están paralizados los invertores. Este paciente va a comenzar a pisar poco a poco con la parte externa del pie, porque el pie lo va a girar hacia adentro. Son los pacientes clásicos que empiezan a gastar la parte externa del taco. ¿Verdad? Comienzan a gastar más la parte externa del taco, comienza a pisar más con el borde lateral del pie, porque el pie se gira para adentro. ¿Me dejo entender? Ese tipo de pie girado hacia adentro, cuando ya es anómalo, decimos el pie varo, con B chica, el pie varo. Varo es la desviación anómala hacia adentro. Varo, con B chica, con BV, el pie varo. Pie varo. Varo es un término en traumatología que significa desviado hacia adentro, pero de manera anormal. ¿Correcto? Pie varo. El pie que comienza a pisar. ¿Y qué pasaría entonces si una persona tiene una fractura? Mírenme, acá, en la cabeza y cuello peroné. Le meten un golpe directo acá. Tiene fractura en la cabeza y cuello peroné. ¿A quién lesionas ahí? Al peroneo común, al papá de los dos nervios que he mencionado. ¿Verdad? Al que le dio origen a los dos. Entonces ahí suma la sintomatología. Porque ahí se va a afectar tanto el tibial anterior como el músculo cutáneo, o tanto el peroneo profundo como el peroneo superficial. Entonces, ¿qué vas a tener ahí?
Un paciente que va a tener el pie caído y encima desviado hacia adentro, ¿verdad? ¿Cómo se llamará? Equinovaro. El pie equinovaro, así se llama. El paciente que no puede levantar la punta del pie tiene el pie caído y encima desviado hacia adentro. El pie equinovaro. ¿Me han entendido? Por supuesto, claro que sí. Si han estudiado medicina es porque nacieron inteligentes. ¿Correcto? Muy bien. Y bien, los grupos posteriores es bastante sencillo. En los grupos posteriores, posterior superficial y posterior profundo, tenemos 4 músculos en cada grupo. El grupo posterior superficial, pregunta, ¿cómo se llaman los músculos que hacen relieve en la pantorrilla? ¿Cómo le dice la gente estos músculos? Los gemelos, ¿no? Su nombre anatómico, los gastrocnemios. ¿Qué significa gemelo? ¿Ah? Pero es un término griego, porque en latín sería géminos. Géminos en latín. Pero para no confundir con los géminos que vivían en la región glútea, le pusieron el nombre en griego, por fastidiar, de gastrocnemios. Es lo mismo, son los gastrocnemios, los gemelos de la pantorrilla, ¿verdad? Bien, luego, si yo retiro estos gastrocnemios, voy a encontrar un tercer músculo. Ahí está. Al retirar a los gastrocnemios, encuentro al tercer músculo. ¿Cómo se llama? El famoso sóleo. El sóleo. Y estos 3 músculos de acá, chicos, estos 3 músculos de acá van a formar el famoso tríceps sural. Sural. El tríceps de la pantorrilla. El tríceps sural. ¿Y por qué digo que forman el tríceps sural? Porque los 3 se funden en un solo tendón. Un tendón que es fácil de palpar en la cara posterior del tobillo, en la parte baja de la pantorrilla. ¿Ese tendón a dónde va? ¿Ese tendón a dónde va? ¿A qué hueso? Al calcáneo, a la cara superior del calcáneo, del hueso del talón. De ahí su nombre. Tendón calcáneo. Tendón calcáneo o tendón del tríceps sural. Tendón calcáneo o tendón del tríceps sural. ¿Quién lo constituye? Los 2 gastrocnemios y el sóleo. ¿Correcto? Pero tiene un nombre clásico, histórico, y que a lo que disfrutamos de la historia de la anatomía, nos hace ver cómo es que los griegos concebían las partes del cuerpo, cómo ellos entendían o querían entender cuáles eran los puntos más débiles del cuerpo humano. ¿Verdad? Esto está en relación directamente a las historias de Homero, ¿no? ¿No? O la Ilíada y la Odisea. Entonces, ¿cómo se conoce este tendón? El tendón de Aquiles, ¿no? Porque era la forma en que los griegos, mirando el cuerpo humano, hacían su visión de superficie. Este es el punto más delgado del cuerpo humano, en la superficie. Es más delgado incluso que el meñique. Así decían. Es más delgado que el meñique. Por lo tanto, según el razonamiento de la época, creían que ese era el punto débil del cuerpo humano. Y que si ahí te daban un flechazo, te morías. Eso era la mitología. Era su forma de explicar la anatomía. Estamos hablando de más de 2500 años atrás. ¿Correcto? Muy bien. Hoy en día todavía siguen creyendo algunas rarezas, como que las vacunas traen mensajes extraterrestres y cosas. O sea, que no hemos evolucionado mucho tampoco, ¿eh? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, por eso, todo dato histórico siempre es bonito e interesante. Es el famoso tendón de Aquiles. ¿Quién lo forma entonces? Los 2 gastrocnemios y el sóleo. Ahora, hay un cuarto músculo que en realidad nos emparenta con algunos animales, especialmente con los marsupiales. Este músculo nos emparenta evolutivamente con los marsupiales, pero es un músculo que está en involución. Es un músculo que está en involución. ¿Me dejo entender? Acá en unos miles de años probablemente ya no existan. Es más, ya hay razas en el planeta que no lo tienen, especialmente la raza africana. No lo tiene este músculo. ¿Correcto? En ciertas áreas de África no lo tiene. Es el famoso músculo plantar. Es más, su nombre clásico, algunos dicen el plantar delgado. Yo hago 2 preguntas básicas. Plantar, este músculo no llega a la planta del pie. ¿Por qué dicen plantar? Si no llega, está en la pantorrilla. Este músculo, miren, ve, aquí está. Viene del cóndilo lateral del fémur, ¿ya? Y también llega acá, a la cara superior del calcáneo. También llega a la cara superior del calcáneo. Y en un 25% de los casos, en un cuarto de los grupos que hemos visto que este músculo se termina uniendo, fusionando al tendón de Aquiles.
se termina fusionando al tendón de Aquiles. ¿Está claro? Entonces, ya no sería tricesural, de repente sería cuadricesural, porque hay un cuarto músculo fusionándose al tendón de Aquiles, en un 25% de los casos. No es usual, pero en una cuarta parte de todo lo que hemos disecado hemos visto que se une al tendón de Aquiles. Por eso que cuando te preguntan, la pregunta clásica que tenemos también en San Marcos, por ejemplo, es, ¿cómo se forma el tendón de Aquiles? Si el estudiante responde, los dos gastrocnemios, el tricesural y a veces el plantar del dedo. Ahí está, se ha defendido. ¿Qué porcentaje? 25%. Ah, ya, está bien. ¿Está claro? Entonces sí, ya, bastante fácil. Pero la pregunta es, ¿por qué plantar si este no llega a la planta? Y es más, algunos todavía sacan pecho y dicen plantar delgado. ¿Y por qué delgado? ¿Hay un grueso? ¿Hay otro que sea grueso? ¿No entienden? Entonces, ¿se dan cuenta? No, en realidad este músculo, esto lo debatíamos con un profesor, el maestro Rafael Coelho de Temuco, Chile, lo debatíamos hace un tiempo. ¿Cómo se llama? Mi saludo a la Asociación Panamericana de la Comida. ¿Cómo se llama? Este músculo es un vestigio, es un vestigio que nos emparenta a los marsupiales, sobre todo los animales que pueden dar saltos bastante largos. Por ejemplo, ustedes han visto con los canguros, por ejemplo, ¿no? Saltan, ¿me dejo entender? Si ustedes ven, por ejemplo, un animal más amigable, más conocido para ustedes, de repente los gatos. Un gato puede saltar de ahí hasta la mesa, tranquilamente, y la mesa tiene pues 3 o 4 veces más altura que un gato. Pues un gatito puede saltar 4 o 5 veces su altura. Una persona puede saltar ¿cuántas veces su altura? Una persona promedio mide más o menos 1,60 m, 1,70 m, no salta ni 30 centímetros. ¿Me dejo entender? Entonces estamos involucionando. ¿Me dejo entender? Más aún ahora que andan todo en computadora dependiente y se creen todo, también el cerebro va a involucionar. Se creen todo lo que ven. Entonces, ¿está claro? Muy bien. Entonces, ese famoso plano músculo, ahí lo ven, clarito. Una característica también es que en la práctica de disección, este músculo es un músculo pequeñito, ¿lo ven? Es un músculo pequeñito y que tiene un tendón particularmente largo. Y ese es un clásico. Muchos estudiantes cuando lo ven creen que es un nervio. Y no es un nervio, es un tendón largo, delgadito, ¿no? Y lo ven en la práctica. ¿Qué es esto? Nervio cubital, dice. No, pues está en miembro inferior. Entonces, no es el tendón del plantar, ¿ya? Bien, esos son los músculos del compartimento posterior superficial. Y en el compartimento posterior, ya, pregunta, ¿cómo están inervados estos músculos? No lo he puesto ahí, ¿no? Ya, lo voy a mencionar. ¿Cómo se llamaba el nervio que bajaba por el centro del rombo popliteo? Como si fuera la bisectriz, la mediana, la mediatriz, la altura, todo lo que quieran. El nervio tibial. Muy bien, el nervio tibial. Este nervio tibial baja por el centro del rombo popliteo y dan ramas para los 4 músculos que estoy mencionando. Para los 4 músculos que estoy mencionando. Y además para un quinto músculo. Miren. El músculo popliteo. O sea que el nervio tibial, mientras está bajando por el centro del rombo popliteo, da rama para 5 músculos. Para 5 músculos. Los 4 del compartimento posterior superficial más el popliteo, que es del compartimento posterior profundo. Los 5 están inervados por el nervio tibial. Por el nervio tibial. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ahora, el nervio tibial tiene una característica. Lo ven en la imagen. El nervio tibial baja por el centro del rombo popliteo y va a terminar atravesando, miren acá, un anillo. ¿Ven? El famoso anillo del sóleo. Así se llama ese reparo. No sé si lo ven ahí. El anillo del sóleo. ¿Ven? Ahí se ve clarísimo. Por el anillo del sóleo pasa el nervio tibial, la arteria poplitea y la vena poplitea. Los 3 pasan por ahí. Por el anillo del sóleo pasa el nervio tibial, la arteria poplitea y la vena poplitea. ¿Correcto? Bien, el anillo del sóleo. Cuando el nervio tibial baja, da ramas para los 5 músculos que he mencionado, los 2 gastrocnemios, el sóleo, el plantar y el popliteo, los 5 músculos que he mencionado, después de inervar estos músculos, el nervio tibial atraviesa el anillo del sóleo. Cuando atraviesa el anillo del sóleo, el nervio tibial, le cambiamos de nombre.
del anillo del sóleo ya no le vamos a llamar tibial, le decimos tibial posterior. De tibial pasará a llamarse tibial posterior, por debajo del anillo del sóleo. Es el mismo nervio, nada más que le cambiamos de nombre. Así como había un tibial anterior, ¿se acuerdan? Que era el peroneo profundo, rama del peroneo común, ¿se acuerdan? Ahora aparece el tibial posterior, que es continuación del tibial, cuando ha atravesado el anillo del sóleo. ¿Se ha entendido? Bastante simple. Entonces, perfecto. Y ya como tibial posterior, o sea, luego de haber atravesado el anillo del sóleo, va a inervar a los 3 últimos músculos del compartimento posterior profundo. A estos 3 que quedaban. El flexor largo de los dedos, el tibial posterior y el flexor largo del primer dedo. A esto los inerva, pero ya como tibial posterior. O sea, que las ramas para estos músculos salen por debajo del anillo del sóleo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Bien. Bueno, lo que pasa es que aquí he usado nomenclatura actual. Si ustedes ven los libros actuales, el Netter, por ejemplo, en su última edición, ya no le cambian de nombre. Tibial le llaman a todo. O sea, nervio tibial. O sea, al tibial anterior ya no le llaman tibial anterior, le dicen peroneo profundo. ¿Me dejo entender? Y nervio tibial, ya no le cambian de nombre este tibial en el anillo del sóleo, le llaman tibial hasta abajo. ¿Correcto? Entonces, por eso es que he colocado acá todos inervados por el nervio tibial, porque ya no le estoy cambiando de nombre. Eso es la nomenclatura actual. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Ahí está precisamente, ¿ven? Se han quitado los músculos de compartimento posterior superficial. Aquí arriba está el músculo popliteo, ¿ven? Este es el músculo popliteo, ahí está, ¿ven? Y acá está el nervio tibial, que al pasar el anillo del sóleo, perdón, pensé que estaba señalado. Aquí está el nervio tibial, pasa el anillo del sóleo, pasa el nervio tibial posterior, o simplemente ya no le cambien de nombre. Perfecto. El anillo del sóleo, precisamente como les decía, ahí está, ¿no? Comunica la fosa poplitea con el compartimento posterior profundo de la pierna. Por ahí pasa el nervio tibial, la arteria poplitea y la vena poplitea. ¿Correcto? Clásicamente se decía que el nervio tibial, cuando pasa este anillo, cambiaba de nombre, de nervio tibial a tibial posterior. Actualmente ya no le están cambiando de nombre, le llaman tibial todo, hasta abajo. ¿Ya? Ahora, la arteria poplitea. La arteria poplitea, acá la vemos. Cuando pase el anillo del sóleo, se va a dividir en 2. La arteria poplitea, pasando el anillo del sóleo, se divide en 2. En arteria tibial anterior y arteria tibio-peronea. ¿Correcto? Bueno, ya. Acá cambió la nomenclatura. Ya. Tibial anterior y tibial posterior. No se compliquen la vida. Tibial anterior y tibial posterior. Y de la tibial posterior sale la peronea. Ya. Para no rayarles, no confundirlo tanto con la nomenclatura. ¿Ya? Tibial anterior y tibial posterior. Y aquí vemos bajar a la tibial posterior. La tibial anterior atraviesa la membrana interosa y se va hacia adelante. La tibial posterior está acá, se va a dividir en 2. Esta es la arteria peronea y esta es la arteria tibial posterior. ¿Correcto? Bueno, tibial posterior, sí. ¿Ya? La tibial posterior de ella van a ser la peronea.